Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 47, que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo leemos, hermanos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Y ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, y que esa palabra se haga viva en nuestro corazón y podamos ser edificados por medio de ella. Padre, yo me pongo en tus manos. Pido, Señor, que seas tú utilizando mis labios para dirigir, Señor, esta palabra a los hermanos que nos hemos congregado esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a hablar, hermanos, acerca de las prioridades de la iglesia primitiva, basándonos en el primer versículo que leíamos. Se mencionan por lo menos 3 prioridades que tenía la iglesia apostólica. Hablando de prioridades, pues nos referimos a esas cosas a las cuales les ponemos mayor interés. Esas son nuestras prioridades. Pudieran ser en el aspecto, diríamos, de la vida material. Hay algunas prioridades como el trabajo, la familia y muchas otras cosas a las cuales podríamos ponerles nuestra atención. Pero hablando de la iglesia, hermanos, son otras las prioridades, porque tienen que ver con el aspecto espiritual. Y la iglesia del primer siglo, que es de la que quiero hablarles en esta noche, la iglesia apostólica, como también se le llama, que está descrita en el libro de los Hechos, pues al leer acerca de esta iglesia nos damos cuenta que el Señor se manifestó de una manera muy especial sobre esta iglesia. Pues hubo crecimiento, que es la palabra clave que aparece, hermanos, en la iglesia apostólica. Ellos crecían, que por supuesto es el propósito de toda iglesia cristiana, crecer. Todos queremos, hermanos, crecer. Queremos crecer en el número de miembros, queremos crecer geográficamente, deseamos crecer espiritualmente, queremos crecer socialmente, queremos crecer en nuestra doctrina, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a crecer.
Hay un fenómeno, hermano, que se ha dado en la iglesia contemporánea, la iglesia en la cual nosotros ahora estamos ministrando, y es que pareciera ser que, por un lado, hermanos, tenemos que ser realistas. Ha habido cierta decadencia, porque si comparamos el crecimiento en número, por ejemplo, de la iglesia primitiva, encontramos que en un solo mensaje que Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Gloria a Dios. Como quisiéramos ahora, ¿verdad? También, aunque sea 3, ¿verdad? No 3,000, aunque sea 3. Porque un hombre predicó y 3,000 se convirtieron. Algunos predicadores dicen, oye, al revés, ahora necesitamos a 3,000 predicadores para que se convierta uno. Pero el Señor es el mismo, hermanos. Su poder no ha cambiado y Él está dispuesto a ayudarnos. Lo que pasa es que el mundo en que vivimos ha cambiado. El enemigo está haciendo estragos en la sociedad, y no quiero dañar los sentimientos religiosos de nadie, yo no les conozco a ustedes, pero quiero decirles que aún la iglesia cristiana ha sido afectada por algunas corrientes que le han dañado, hermanos, en lo que tiene que ver con su pureza doctrinal, en lo que tiene que ver con su entrega a lo que es los principios bíblicos que se deben de practicar, y eso ha afectado mucho, hermanos. Y por eso es que, según las estadísticas, hermanos, en este país se están cerrando muchas iglesias. No queremos con esto tomarlo como una nota negativa, sino como una nota desafiante, hermanos, de que aunque Satanás está tratando de que la obra del Señor, algunas iglesias caigan en decadencia, y algunas hasta han cerrado sus puertas porque ya no quiere seguir adelante por tantas dificultades que hay. Pero también tenemos que estar seguros que la iglesia del Señor no le va a detener, hermanos, ni las puertas del infierno, dice, que prevalecerán contra ella. Hermano, la verdadera iglesia del Señor, que tiene el Espíritu Santo fortaleciéndole, animándole, estamos seguros, hermano, que el Señor va a hacer una obra maravillosa. Vamos a creer, vamos a confiar que aunque seamos pocos, pero que el Señor va a obrar maravillosamente, y por fe miramos una iglesia victoriosa, una iglesia saturada con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Pero para eso animamos a los creyentes, a aquellos fieles que ya están comprometidos con la obra del Señor, a someterse aún más, a acompañar a los ministerios pastorales y a, hermanos, darle lugar al Señor, porque cuando Dios se mueve es cuando la iglesia se levanta. En el libro de los Hechos hay un versículo que todos, la mayoría del pueblo cristiano conoce. Hechos 1:8. Esto es lo que la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero note que la clave ahí es el poder del Espíritu Santo.
el poder del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, hermanos, hará que esto se extienda. Recibiréis poder. Es una palabra clave, hermanos, que tiene que ver con la fuerza que el Señor le da a los creyentes para que puedan salir vencedores. Y en la iglesia primitiva se cumplió eso que menciona en Hechos 1:8. La iglesia comenzó en Jerusalén, como ustedes ya lo habrán leído. Se mencionan 120 personas congregadas en un aposento, se le llama el aposento alto. Y aquella mañana de Pentecostés, dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí comenzó un avivamiento, como les acabo de mencionar. Pedro predicó en esa ocasión y 3,000 personas se convirtieron. Luego, después, ya en el capítulo 4 y 5, nos sigue diciendo la Biblia en el libro de los Hechos que ya eran 5,000 personas las que formaban la iglesia en Jerusalén. Y luego se fue extendiendo. En el capítulo 8 de Hechos ya se menciona a un evangelista llamado Felipe, que predica en la ciudad de Samaria, que es el segundo lugar que el Señor menciona en 1:8. Y ahí se predica, hermano, y dice la Biblia que grandes maravillas, milagros sucedieron ahí. La gente, hermanos, creyó al evangelio que predicaba Felipe. Los enfermos se sanaron y, hermanos, siguió extendiéndose el evangelio. Y ahí, ya en el capítulo 13, la Biblia habla de que se enviaron a los primeros misioneros. Pablo y Bernabé fueron enviados ya más allá de Samaria. Y entonces siguió cumpliendo la promesa del Señor. Y el capítulo 28 del libro de los Hechos termina con el evangelio ya hasta lo último de la tierra, que en ese caso era la ciudad de Roma. Entonces, hermano, ve usted cómo se necesita dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en medio de la iglesia. Los que tenemos ya algún tiempo, hermanos, de estar en el evangelio, tenemos testimonio de la manera como se manifestaba, hermanos, el Espíritu Santo en nuestras congregaciones hace 40, 50 años atrás, y más que todo en los países de América Latina, como Centroamérica, el sur, Suramérica, donde ha habido avivamientos y se ha visto cómo, hermano, la iglesia fue progresando, y hasta el día de hoy, pues, gloria a Dios, porque según las estadísticas en el mundo, hablando de la iglesia cristiana, no de una organización en sí, sino que del pueblo cristiano, dicen los estadistas que hay 630 millones de creyentes en el mundo. Esa es una cantidad muy grande, hermano, 630 millones. Pero si comparamos con lo que es la población mundial, los habitantes del mundo entero, eso no es mucho, hermanos, porque ya estamos llegando a 8,000 millones de dólares, iba a decir yo, de cristianos en el mundo entero. Entonces, vemos que esta gente está viniendo al evangelio precisamente por esto. Cuando se le da una prioridad al revestimiento del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y yo recuerdo, hermanos, cuando yo comencé a ser creyente, cuando todavía estaba muy joven, recibí a Cristo cuando estaba muy jovencito. No puedo decir mi edad, casi no me gusta decir la edad, ¿verdad?
pero recuerdo muy bien la fecha, hermanos. 5 de junio del año 1981. Hace ya 43 años. Y ya estaba para cumplir 19 cuando yo recibí al Señor. Así que hagan la cuenta. Y entonces, pero yo recuerdo, lo que les quiero contar, hermano, es que la iglesia donde yo me congregaba, iglesia pequeña, pero eran unos cultos, hermano. No quiero menospreciar, por ejemplo, por supuesto, los cultos que hoy se hacen, pero hermanos, era algo tan maravilloso ver que aún los niñitos, los jovencitos, cómo el Espíritu Santo se manifestaba en ellos. Uno podía ver niños de 10 años hablando en lenguas, llenos del Espíritu Santo, cuando se llegaba, hermanos, el tiempo de hacer el llamamiento, todo el mundo, hermanos, todos venían al altar para adorar al Señor. Yo no por jactancia, pero yo era el primero que estaba ahí, hermano, porque a mí me agradaba estar ahí en el altar, porque era una atmósfera de bendición, hermano, que uno no quería que se despidiera el culto. Uno estaba ahí muy saturado, muy contento, muy feliz de haber estado allí adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Y uno no quería, hermano, que se terminara el culto. Ahora, algunas iglesias, no esta, porque yo no las conozco, hermano, pero ahora algunas iglesias, la oración que más les agrada es la oración de despedida. No les ha dicho uno, pónganse de pie para orar, para despedirnos, y todo el mundo está de pie, porque quieren irse, tienen hambre, están cansados y todo eso. No era así, hermanos, hace 40, 50 años atrás en nuestros países. Se le daba, hermanos, ese lugar al Espíritu Santo, y por eso las iglesias se mantuvieron vivas, hermanos, con esa dedicación para evangelizar, para hermanos, ayunar, para congregarse, y esa era la prioridad. Y al ver la iglesia del libro de los Hechos, hermanos, también ese era su prioridad. En el capítulo 5, versículo 42 del libro de los Hechos, hay un texto muy conocido también. Habla de cómo ellos, hermanos, tenían esta prioridad. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren qué hermoso, hermano. Estoy leyendo Hechos 5:42. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos tenían esa prioridad, ese propósito, ese deseo, hermano, ferviente de poder adorar, de poder, hermano, glorificar al Señor. No solamente en el templo, sino también en las casas, hermano, era un fervor que ellos mantenían. Yo sé que en este país, hermanos, vamos a ser realistas, hay algunos obstáculos, y uno de ellos es lo que tiene que ver con el aspecto material. Lo primero que viene es a nuestra mente: trabajo. Tenemos que trabajar, y eso pues nadie lo puede negar, hermano. Solo que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Así que entonces, por eso es que el Señor, hermanos, dejó todo bien ordenado. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, y las otras 8 horas habría que cada individuo, cada persona las administre ya, porque para trabajar son 8 horas, hermano, aún en lo que es el Ministerio de Trabajo, en toda la mayoría de países, ¿verdad? 8 horas. Algunos aquí estarán ya
diciendo ya no volvemos a invitar a este predicador porque hay algunos que trabajan 12 horas, 15 horas, ¿verdad? Entonces dirán, y este predicador viene a decir que 8 horas trabajemos, hermano, porque está, y esto ya no es bíblico ni mío, sino que está comprobado, hermano, desde el punto de vista biológico, que el cuerpo necesita 8 horas para descansar, y que 8 horas son las que también podría aguantar con todas las energías para trabajar. Entonces, en las otras 8 horas que nos quedan, sería de ver de qué las vamos a ocupar, ¿verdad? Y ahí pues, como le digo, cada uno sabrá en qué las va a ocupar. Pudiera ser que la diversión no está malo, podría ser una recreación con la familia, ¿verdad? Un par de horas, unas 3 horas que sale con la familia o qué sé yo. Pero el problema es que esas 8 horas, hermano, las vaya a utilizar para el Facebook, para el Instagram, para las redes sociales, para todo aquello que no le va a dar mucha edificación. Y entonces ahí, hermanos, es donde fallamos. Pero el Señor quiere, hermanos, que le demos prioridad a las cosas que son mucho más importantes en la vida y que le va a ayudar no solo para esta vida, sino también para la vida eterna, hermano. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que buscamos? Imagínense que la iglesia primitiva le dieron prioridad, y yo quiero, hermano, para que le quede en su mente, no voy a predicar mucho, no sé que los predicadores que hablan mucho, pero quisiera que quede en su mente, hermano, algo de este tema, hablando de cuáles deben de ser nuestras prioridades en la obra del Señor. Y otra vez volviendo a Hechos capítulo 2, versículo 42. Aquí tenemos, hermano, 3 prioridades que daba la iglesia primitiva al Señor. La primera es lo que tiene que ver con la doctrina. La doctrina, hermano, aquí dice la doctrina de los apóstoles. La doctrina bíblica. Nosotros le llamamos doctrina cristocéntrica. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto, porque se han dispersado muchas doctrinas en el tiempo actual, y es muy peligroso si usted no se impregna de la doctrina verdadera, que lo vaya a arrastrar a otra doctrina, otra corriente de doctrina, que no es la doctrina del Señor, no es la doctrina cristocéntrica, la doctrina que nosotros debemos de predicar. Ahora, en cuanto a la doctrina de los apóstoles, hermano, tenemos que ellos creían de manera primordial en la palabra de Dios. Eso es cuando hablamos doctrina cristocéntrica. Cuando hablamos doctrina de los apóstoles, doctrina correcta, lo que estamos diciendo es que creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra verdadera. No es, hermanos, un libro común y corriente. Esta es la palabra de Dios. Eso lo creían los apóstoles. Ellos también creían, hermanos, en la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros lo creemos también, hermano. Perdón. Quiero decirle, hermano, que he estado bastante mal de hace.
estos días he estado bien mal en mi garganta. Y inclusive pensaba llamarle al pastor que no iba a poder venir. Pero ya a partir de noche estoy un poquito más calmado. Y entonces por eso tomé la decisión de venir. Pero sí he estado bastante mal. Lo que tiene que ver con problemas respiratorios, ¿verdad? Pero, gracias, hermanos. Vamos a seguir, hermanos. Estamos hablando acerca de lo que es la doctrina de los apóstoles. Ellos creían en que la Biblia es la palabra de Dios. Número 2, ellos creían en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No sé si me voy a meter aquí, pero yo creo que todos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Digo esto, hermano, porque hay muchas congregaciones, se le llama unitarios, ¿verdad? Que no creen en la Trinidad. Pero esa no es una doctrina correcta. La doctrina de los apóstoles, hermanos, era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Esa es toda una doctrina, hermano. No vamos a hablar de eso porque es toda una doctrina. Pero ellos creían en eso. También ellos creían que la salvación es posible solamente por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen eso aquí, hermano? Que somos salvos solamente por medio del Señor Jesús. No es por nuestras obras, no es por nuestras habilidades, no es por hacer algo, hacer una penitencia, porque ese fue el engaño de la iglesia cuando se deformó la doctrina. Ya en el siglo V de la iglesia se tuvo inclusive que hacer una reforma. Como todos lo sabemos, hermanos, la reforma que fue en el año 1617 por Martín Lutero se dio porque esto se había deteriorado, más que todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación. La iglesia estaba enseñando que para poder ser salvo habría que hacer algunas penitencias. Se le llamaba entonces indulgencias. Hay que pagar una indulgencia para poder ser salvo. Eso enseñaba la iglesia. Tenemos que pagar para poder ser salvos. Y el papado y todos los líderes religiosos de ese tiempo comenzaron a decir que para que una persona saliera del purgatorio, porque ellos creían, y algunos, bueno, ustedes saben a qué religión me refiero, que hay un purgatorio, cuando la gente muere va allí y hay que hacerle misa de cuerpo presente, también un rezo de 9 días, de cabo de año. Y bueno, comenzaron con eso de que había que pagar indulgencias, que era un costo económico para poder sacar a la gente del purgatorio. Y hasta se inventó de que alguien, para que se le pudieran perdonar los pecados, podía hacerlo si compraba un escrito que el Papa firmaba. A esos escritos se les llamaba bula, es decir, un escrito donde si alguien quería que se le perdonaran los pecados, que Dios le perdonara los pecados, tenía que venir a la iglesia y pedirle al Papa que le firmara un documento para que sus pecados fueran perdonados. Pero eso tenía un costo. Había 3 clases de bula. Había una que le perdonaba los pecados que había cometido en el pasado.
Esa era la más barata. Pero había otra que le perdonaba los pecados que había cometido y los que estaba cometiendo. Esa ya era más cara. Y la tercera era la que le perdonaba los pecados que había cometido, los que estaba cometiendo y los que pensaba cometer en el futuro. Esa era la más cara. Así que alguien quería asegurarse de que no había problema, podías pecar lo que quisiera, compraba un documento de esto y se aseguraba que tenía perdonado sus pecados hasta en el futuro. Hermanos, gloria a Dios que nosotros no tenemos que comprar un documento, ni nada, ni ninguna otra cosa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Ese es el mensaje apostólico. Jesús es el único. Pueden notar ahí Hechos 4:12. Esto es lo que dijo Pedro. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús, hermano. Solo el nombre de Él es el único que tiene poder para salvarnos. Ahora, en cuanto a salvación, esa era, hermanos, la doctrina de los apóstoles. Y hay mucho que hablar en cuanto a ese punto, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Pero le recalco, hermanos, la iglesia primitiva estaba bien fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Luego, otra vez volviendo a Hechos capítulo 2, versículo 42, la segunda prioridad de ellos, hermano, tenía que ver con la comunión, lo que se conoce como compañerismo. ¿Saben que por qué nos reunimos nosotros, hermano? Porque hay gente que dice, ¿para qué congregar? Si Dios está en todo lugar. Y desde mi casa yo puedo alabar a Dios. Hay gente que dice, no necesito congregarme en una iglesia para poder yo ser creyente. Bueno, uno puede alabar a Dios en todo lugar, hermano, pero para tener compañerismo hay que congregarse. Puede notar ahí también Hebreos 10:25. ¿Qué es lo que dice Hebreos 10:25? Parte de ese versículo dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que hay un llamado a congregarnos, a reunirnos, a tener compañerismo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, al templo del Señor, es cuando podemos saludarnos, dar una sonrisa. Hay personas que necesitan un apretón de manos. Usted no sabe. Hay gente que con solo una sonrisa que usted le regale, un apretón de manos, con solo que usted le diga, Dios te bendiga, hermano, me alegra verte. Esa gente, hermano, que tiene un vacío, que necesita. ¿Y quién más va a poder, hermano, ayudar a aquellos que necesitan que nosotros cuando nos congregamos, cuando nos reunimos? Por eso le enseñamos a la iglesia que es importante practicar el compañerismo. Yo sé que esto ya va también, hermanos, habría que verlo desde varias perspectivas en cuanto a cómo debemos nosotros practicar el compañerismo cristiano. Porque suele suceder, hermanos, que no todos
somos iguales en cuanto a lo que tiene que ver el aspecto social. Hay algunos que cuesta sacarles una sonrisa. Hay algunos que no es tan fácil, hermano. Hay otros que nomás uno lo ve y ya está sonriendo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque la sonrisa, dicen los psicólogos, que es saludable. Y dicen los expertos que la gente que sonríe va a vivir más. Aquellos que son sonrientes van a vivir más. Porque esto tiene que ver con el aspecto biológico. La sonrisa es saludable. Cuando uno sonríe, hay, hermanos, los músculos que le ayudan a uno a sonreír, le ayuda también en el aspecto biológico. Entonces, hablando de compañerismo, en la iglesia, pues es el mejor lugar donde uno puede practicar el compañerismo. Así que no se vaya, hermano, siempre cuando viene al culto, no se vaya sin saludar a los hermanos. Yo sé que ya nos ha pasado a veces que cuando despedimos el culto, hay algunos que hasta nos pasan llevando y la mano nos dan, ¿verdad? Pero deténganlo y digan, hermano, Dios te bendiga, qué bueno que viniste, ¿verdad? Lo que había visto y me alegra es verte ahora y sentir ese compañerismo. Porque a veces, hermano, sucede que una pequeña acción también puede ser muy dañina. Si usted no saluda a nadie y se pasa llevando a la gente y no lo saluda, aquel se va a sentir mal, hermano. A ver qué no. Ya no vuelvo a venir, dicen algunos. Si usted no lo sabía, hermano, hay gente que ya no sigue yendo a la iglesia porque ni los pastores lo saludaron. Hay veces que decir, ni el pastor me saludó. Yo fui ahí. Yo esperaba que ahí hubiera una comunión, un compañerismo, y no, dice, ahí no hay amor, ni vuelvo. Yo sé que ese es un aspecto de inmadurez, pero hay que considerarlo, hermano, porque el Señor nos manda en su palabra a que practiquemos la comunión. Y aquí en el versículo 2 que estamos viendo, Hechos 2:42, agrega algo más, hermano. Y es que los hermanos compartían el pan, dice aquí. En el versículo 46 también habla, hermanos, que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso quiere decir, hermano, que entre iglesias vale la pena que en algún momento invite a usted a alguien a compartir con usted. Yo sé que esto pues ya demanda aspectos financieros, pero invite a alguien, hermano, en algún momento. Dirá, te invito el domingo, después del culto, tenemos allá un asado en la casa, ven, reunámonos, compartamos juntos, platiquemos. Eso es compañerismo, ¿no? Eso es comunión, y no está mal hacerlo porque lo hacemos de la manera sana, lo hacemos de una manera sana. Entonces ellos hacían esto, la iglesia primitiva, además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ellos también tenían comunión, compartían el pan juntos, y por último las oraciones. Ellos, hermanos, tenían como prioridad estas tres cosas, y yo termino con esto. Su primera prioridad era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Su segunda prioridad era
el compañerismo entre ellos, ¿verdad? Y luego, la tercera prioridad de ellos era la oración, hermano. La oración. Gloria a Dios. Porque necesitamos, hermano, orar más. Hay que orar más. Aquí pues ya cada quien, hermanos, tiene que tener su propia disciplina para lo que es la vida de oración. Cada uno, yo sé que cada quien tiene su devocional, su horario. Ahí pues no le ponemos límites ni restricciones. Ahí pues, hermanos, simplemente le decimos que es necesario darle prioridad a la oración. Cuando la iglesia ora, hermanos, suceden cosas grandes. Y la iglesia de la que estamos hablando hoy, la iglesia apostólica, es un ejemplo de eso, hermanos. La Biblia habla en una ocasión, mientras ellos estaban orando, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 12 también la Biblia habla de que en un momento difícil, cuando el malvado rey Herodes mandó a traer a Pedro y lo llevó preso porque pensaban matarlo, dice la Biblia que la iglesia se reunió a orar por Pedro. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que un ángel del Señor fue a la medianoche ahí donde estaba Pedro durmiendo, hermano, y lo sacó de la cárcel. Porque la oración, hermano, tiene poder. La oración, cuando la iglesia ora, hermano, se saca de la cárcel. Hablando de manera figurada, hermano, la gente que está encarcelada va a ser sacada de la cárcel cuando la iglesia ora. Pero hay que tener fe, hermano, porque un detallito allí de este caso del capítulo 12, hermano, del libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba orando por Pedro, el Señor hizo ese milagro de sacarlo de la cárcel. Dice la Biblia que salió y él llegó a la casa donde estaba la iglesia reunida, orando todavía por él, y él tocó la puerta y una muchacha llamada Rode salió, abrió la puerta, y cuando vio que era Pedro, cerró la puerta de nuevo y corrió allá donde estaban los hermanos arrodillados ahí, todavía orando. Ellos estaban ahí clamando: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, envía tu ángel. Señor, líbralo de la cárcel. Y la muchacha llega y le dice: hermano, allá afuera está Pedro. El Señor lo ha liberado. Ahí él es el que estaba tocando la puerta. ¿Y qué dijeron los hermanos? No es Pedro, es su ángel. Es su ángel. Entonces, ¿para qué? ¿O por qué estaban orando? Estaban orando para que saliera Pedro de la cárcel, porque el Señor hiciera el milagro. Y ahora, ¿quién está afuera? Como dicen los predicadores, le costó menos salir de la cárcel que entrar a la puerta de la casa donde estaban sus amigos. Pero hermanos, es porque uno tiene que, cuando ora, debe de tener fe como la fe de un niño. Entonces, ¿cómo es la fe de un niño? Una fe sencilla, ¿verdad? Una fe que, recuerdo de un niño que estaba pidiéndole al Señor que le regalara $100 para celebrar su cumpleaños. Y él oraba: Señor, yo te pido que me des $100 para celebrar mi cumpleaños. Pero al fin se le ocurrió y dijo: voy a hacer una carta y le voy a pedir a Dios que me envíe $100. Hizo la carta, la metió en un sobrecito, puso su dirección y la llevó al correo. Las personas en el correo, cuando vieron la carta solamente decía:
necesito $100. Dios, dirección, el cielo. Y luego la dirección de él. Y, Señor, envíame $100. Y los del correo, cuando abrieron la carta, decían: aquí hay un niño que está pidiendo que Dios le dé $100, pero la dirección aquí dice que es el cielo. Entonces, ¿cómo? Dijeron: no, pues vamos a hacer algo mejor. Hagamos una colecta entre nosotros y enviémosle lo que colectemos, enviándoselo a este niño. Recogieron ahí dinero y lograron juntar $90. Pusieron en el sobre y le enviaron de regreso al niño. Y el niño, muy contento: gracias, Señor. Yo no sabía que tan pronto tú respondes, Señor. Gracias por este dinero que me han mandado, Señor. Estos $90, Señor. Solamente que otra vez me lo envías en entrega especial, porque allá en el correo me robaron $10. Estaba pidiendo 100. Ya me han dado solo 90. Pero es la fe, hermano, la fe cuando uno pide, cuando uno ora. Así que yo quiero, hermano, terminar aquí diciéndoles que como iglesia mantengámonos firmes en la doctrina, mantengámonos, hermanos, como prioridad la práctica de la comunión entre nosotros, y no olvidemos orar siempre, orar los unos